Buenos días, queridos amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Reciban un saludo este 4 de abril del 2021 y el tema que hemos estado esperando para meditar como conclusión a toda la preparación de la Cuaresma es este día, la resurrección de Cristo, cómo afecta tu vida. Los pasajes bíblicos son Hechos 10 del 34 al 43, Salmo 118 del 1 al 24, Primera de Corintios 15 del 1 al 11 y Juan 20 del 1 al 18. Únicamente leeremos este último. Los objetivos del mensaje es que nosotros revisemos, meditemos y comprendamos cómo es que al creer nosotros en Cristo Jesús recibimos vida eterna porque Él está vivo, Él resucitó. Como número 2, Él cumple su promesa al darnos esa vida eterna. Con obediencia y amor nosotros aromatizamos, perfumamos la presencia de Él en la tierra. El Señor Jesucristo quitó obstáculos y todas las dificultades que se puedan presentar para ir a Él. Y no hay algo que nos impida verlo. Jesús no está en la tumba. El propósito es que nosotros veamos cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Señor de la vida, es el Salvador del hombre. Y una ley espiritual que podemos concluir de la meditación es que si nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, también vamos a resucitar con Él. Después de que los discípulos sufrieron ese día al ver cómo a nuestro Señor Jesucristo se le crucifica, se le maltrata, se le humilla, se le quita la vida, pasaron 2 días y después de estar seguramente en desánimo y en un estado emocional de mucha tristeza, el Señor les sigue reanimando, dando fuerzas físicas y ánimo y fuerza y vida para que las mujeres que anduvieron con Él muy de mañana quisieran hacer algo material por ese ser que amaban. Y siendo aún muy oscuro, fueron a la tumba queriendo ungir su cuerpo. Pareciera que se olvidaron de recordar siquiera la posibilidad de encontrarlo vivo. Y podemos ver que en este caso no contaba lo que ellas pudieran hacer ya por el Señor Jesucristo. Así es que al venir este primer día de la semana, ellas van a poder observar que lo que nuestro Dios planeó, lo que nuestro Señor había prometido durante todo el tiempo de todas las culturas que fueron sucediendo en la humanidad, se cumplía lo que las Escrituras habían prometido. Y ese hecho que ocurre en ese día nos lleva a preguntarnos qué decisión tomaremos ante este evento, ante esta verdad que se presenta. ¿Qué significa para nosotros que Él sufriera, que Él fuera a la cruz y que Él resucitara, que Él está vivo y que se pueda ver que su obra está consumada, que su obra está completa, que la obra profetizada acerca de Él está hecha? Leamos el pasaje de Juan 20 del 1 al 20. La resurrección.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. La segunda parte del pasaje dice: Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén, amén. Revisaremos cómo estas mujeres que caminaron con el Señor Jesús mientras Él estuvo aquí en su ministerio son las primeras testigos de su resurrección. También veremos cómo el Señor Jesucristo quitó los obstáculos para verle. Él ya no estaba en la tumba y le pide a estas mujeres: ve y anuncien a mis discípulos, a mis hermanos, que Él vive. No tengan miedo de dar esa noticia. Nosotros sabemos que probablemente era muy temprano cuando ellas se acercaron a esa tumba. Se piensa que eran a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, que ellas fueron a la tumba. María Magdalena vino de mañana, aún siendo oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro, lo que ella no esperaba encontrar. Incluso estaba preocupada. En otro de los evangelios sinópticos nos dice: ¿cómo removeremos esa piedra? Pero cuando ella llega, dicen que la piedra del sepulcro había sido quitada, una piedra que pesaba toneladas y ya no estaba. Y ellos
ellas pensaron probablemente que Nicodemo o que José de Arimatea, otros seguidores de Jesús, habían llevado su cadáver, su cuerpo a otro lugar. Y entonces ella vino corriendo con Pedro y con Juan, el discípulo amado, y eso nos hace ver que ellas no estaban recordando, ni pensando, ni creyendo que el Señor Jesús hubiera resucitado. Todo eso lo demuestra así esas acciones que ellas hicieron. Y cuando viene a los discípulos y les dice que se han llevado el cuerpo, ellos no creyeron que Él hubiera resucitado. Y nos comenta la Escritura que salen ellos dos y vienen al sepulcro, y eso nos hace pensar que ellos no habían creído que Él resucitaría, sino nunca hubieran abandonado el sepulcro. Probablemente estarían ahí afuera esperando que ese hecho sucediera, pero no, ellos estaban hospedados en el lugar en el cual habían residido en el tiempo que ellos decidieron venir a la Pascua en Jerusalén. Y dice que corrían los dos juntos, mas llegó Juan primero que Pedro, y bajándose a mirar, vio las telas de lino echados. Se refiere a las telas en las que habían envuelto al Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que cuando alguien se roba un cuerpo, es difícil que después tengan el cuidado de enrollar esos linos y de ponerlos en un lugar aparte. Y pues no se hubieran molestado en quitar ese lino de los restos. Sin embargo, dice la Escritura que no entró, pero que cuando Simón Pedro entró al sepulcro, vio las telas de lino puestas. Puestas indica que las telas estaban dobladas con mucho cuidado, y el sudario que había estado sobre su cabeza no estaba puesto con los lienzos. Muestra lo que es sumamente interesante si se toma en cuenta que tanto maltrataron la cabeza y la cara de nuestro Señor Jesús, que Él apenas era reconocible, sino que ese sudario estaba en un lugar aparte. Ninguna de estas acciones se refiere a la prisa. Se ve que eso no podía haberse hecho con descuido y ahí los aviento. Se refiere a que hubiera acompañado el traslado, el robo de un cuerpo, sino más bien a algo hecho con propósito, algo hecho con precisión, y todo eso reflejaba la resurrección. Cómo se había preparado ese momento. Y entonces dice que entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, que se refiere a Juan, y que ahora entra a la tumba con Pedro. Y cuando vieron esto, creyeron lo que María Magdalena informó, y no habían creído sobre que Jesús resucitó de entre los muertos, como los siguientes versículos nos lo revelan, porque aún no sabían la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y dice que volvieron los discípulos con sus otros compañeros, y el lugar era esa casa en la que temporalmente estuvieron a su llegada a Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, el pasaje nos dice que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Se quedó después de que Pedro y Juan se fueron, por supuesto. Ella volvió no mucho después de irse ellos, y que estando llorando se bajó a mirar al sepulcro. La segunda vez que ella había hecho esto, y que vio dos ángeles. Lo visto representa
la aparición de los ángeles. Y en cierto modo representa este hecho el propiciatorio verdadero, y los ángeles representan los querubines. Los ángeles se sentaron, pero el querubín se mantuvo de pie porque la redención se cumplió, obviamente. Estos ángeles eran príncipes porque eran la dignidad y la importancia de la resurrección que requirió el ministerio de los ángeles. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? La verdad es que pronto ella estaba gritando, y les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En esencia dice: donde quiera que Él esté, aunque solo sea un cadáver, allí quiero estar. Y cuando hubo dicho esto, se volvió atrás. Mejor esto se hubiera podido traducir: hizo que ella se diera la vuelta. Quizás notó que le parecía que los ángeles miraban a otra persona que estaba detrás de ella. Y podemos ver que un corazón herido, un corazón que busca a Cristo, era consolado. Los ángeles, por muy gloriosos que fueran, no les resultaban de interés. Y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Nosotros sabemos que hubo varias apariciones de nuestro Señor después de la resurrección, y parece que hubieran dos motivos por qué Él no fue reconocible tan fácilmente. El primero, la incredulidad, y el segundo era que su aspecto estaba cambiado. Pero la incredulidad creemos que es el mayor problema. Y le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? Es idéntico a lo que los ángeles preguntaban en virtud de su muerte y resurrección, pero todos los propósitos prácticos, Él quitó la causa del llanto que ella traía. ¿A quién buscas? Jesús preguntó por segunda vez, y realmente va al punto. Y ella, pensando que era el hortelano, que era el jardinero, pensó que este hombre trabajaba para José de Arimatea, y que él, por ser dueño de ese jardín, de todos modos no tenía la idea de que la resurrección había ocurrido. Y le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. En su mente, el cuerpo sagrado tenía que ser embalsamado con especies preciosas que posiblemente ella había comprado y gastado todo lo que tenía. Probablemente sabía que los judíos querían llevarse su cuerpo y dejarlo en un vertedero, y por eso ella se preocupó. Y les dijo: y yo lo llevaré. Simplemente quiere decir que si ellos le permitieran, ella le daría un entierro adecuado. Le dice Jesús: María. La primera expresión de mujer la hace representante de toda la humanidad sufriente. La segunda expresión de María declara la individualidad del Evangelio y la manera por la cual nuestro Señor trata con todos quienes se allegan a Él. Y le dice Raboní, que quiere decir maestro. Y nosotros sabemos que en griego rabí, raboní, es mi maestro. En este cuarto evangelio, el Espíritu Santo hace mención de 4 apariciones del Señor después de la resurrección. Y esas apariciones desterraron a 4 grandes enemigos del corazón humano. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Nosotros sabemos que la pena, el temor, la duda, la preocupación son los principales enemigos del ser humano. Y al Él estar vivo, Él quita esos enemigos que nosotros tenemos. Y le dice Jesús: no me toques. En efecto, dice: no intentes retenerme, no trates de detenerme, porque aún no he subido al Padre. Y nosotros dice: pero ve a mis hermanos y diles,
no habla de aquellos, de sus hermanastros en la carne, sino habla de sus discípulos, de sus escogidos. Y dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta declaración por Cristo demuestra una gran relación entre el creyente y el Padre Divino. El único propósito del Calvario y la resurrección era restablecer esa relación entre el hombre y nuestro Dios, esa relación que se restablecía a través de la relación. Y esto así fue. Fue María Magdalena dando las buenas nuevas a los discípulos y se le apareció primeramente a ella. Lamentablemente su relato fue recibido con incredulidad. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, la primera reunión en un domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. El temor expresado aquí correspondió a la idea o pensamiento que las autoridades religiosas, después de asesinar a Jesús, seguramente que también quisieran quitar la vida a sus seguidores. Y en el día del Pentecostés nosotros sabemos que a ellos les sería quitado por completo el temor. Vino Jesús y se puso en medio de ellos. Él solo parece haber aparecido de repente y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Un saludo común, pero como Él es la fuente de esa paz, y especialmente en ese momento, pues la paz era lo que más se anhelaba, lo que más se quería por parte de sus seguidores. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Tenían que ver cómo sus heridas, las cuales comprobaron que él no era un fantasma. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Les dio paz, les quitó el temor y les dio la alegría de verle. Quiere decir que la paz que ellos no tenían, ahora la tienen, porque Jesús vive y sus preocupaciones habían sido quitadas. Nosotros, a manera de reflexión, de meditación, de toda la enseñanza que hay en este pasaje que tanto hemos esperado, nos permite ver que quien fue temprano esa mañana a Jesús, también temprano pudo ver que Jesús no estaba muerto, que Jesús volvió a la vida, y tener el privilegio de ver a Jesús resucitado. Él ya había quitado todo lo que impedía que nosotros le viéramos vivo. Y dicen, la piedra estaba removida. Y como analogía, nosotros podemos ver que Él quitó todos los obstáculos para que nosotros podamos verle hoy. El pecado, que es lo que nos separaba, es limpiado, es quitado para el que se arrepiente, para el que cree y va a Él. El infierno que merecemos por nuestro comportamiento, es posible ya no pasarlo. El infierno y la condenación que merecemos, también es posible no sufrirla, porque el Señor Jesucristo hoy nos ofrece ese perdón, nos ofrece la vida eterna y la victoria sobre la muerte y las tinieblas. Él ya la realizó. Como aplicación podemos decir que al que madruga Dios le ayuda. En el caso de estas mujeres que fueron muy temprano a quererle ungir, y nosotros en esa analogía pudiéramos decir, ven temprano a los pies de Jesús, ven en la primavera de tu vida. Nada nos impide que Él nos reciba. Nada nos impide que vayamos a Él. La muerte es vencida y el pecado cubierto para el que cree. No merecemos ese perdón, no merecemos esa limpieza, y es horrible vivir en el infierno, ¿verdad? Y el Señor esa mañana
Le dice a las mujeres, ve a mis hermanos, ve a decirlo a los demás y Él va a guiar tus pasos. Y eso mismo para nosotros está vigente. Dile a los demás que el Señor Jesucristo está vivo y que Él guía tus pasos si tú caminas con Él. Él ya resucitó y nosotros podemos ver cómo fue su obra perfecta, una obra sublime de entender a la mente humana, en la que nosotros vemos cómo Él pagó el pecado y ahora tenemos la oportunidad de tener limpieza de nuestro pasado y la garantía de que en nuestro presente tenemos la vida eterna. Él tiene el poder sobre la muerte y el cristianismo es muy distinto a todas las demás religiones que hemos escuchado. Sabemos que Mahoma está muerto, que Confucio está muerto, Lao Tse está muerto, Gautama Buda también está muerto, pero es lo que hace diferente al cristianismo de esas religiones, que el Señor Jesús está vivo y que la tumba está vacía y nuestro Redentor vive. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la alegría? El cuidado que el Señor Jesucristo tuvo con estas mujeres que fueron temprano a acercarse a buscarlo. ¿Quieres la noticia, la buena noticia de que su obra es completa y está consumada? ¿Quieres también que el Señor Jesucristo quite tu llanto, quite tu tristeza, como lo hizo esa mañana con las mujeres que querían ungirlo? Él desea tratar individualmente con cada uno de nosotros, así como lo hizo con María. Él dará cuidado a quien se allegue a Él. Él resucitó y nosotros tenemos esa alegría y esa seguridad, como las Sagradas Escrituras nos lo han ido narrando, que Él está a la diestra de Dios y Él está vivo. El tema del mensaje: ¿cómo afecta la resurrección tu vida? Y nosotros sabemos que creyendo, nosotros comprenderemos cómo cumplió sus promesas y Él quita de nuestra vida toda pena, toda duda, todo temor, toda preocupación, porque nuestro Dios es el único que puede traernos salvación y vida eterna. Démosle muchas gracias a Dios esta mañana porque su palabra está viva y porque nos recuerda toda esa bondad y todo ese amor que Él tiene para el ser humano. Démosle gracias a Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias esta mañana, 4 de abril del 2021, porque a través de este mensaje, Señor, nos afirmas en que tú estás vivo, en que nosotros, arrepentidos y teniendo fe en ti, somos limpiados y tú nos das como premio la vida eterna, Señor. Caminas con nosotros en medio de nuestra vida, de los seres que amamos en esta ciudad y en este país en el que nos tocó desarrollarnos, como nuestro Salvador y como nuestro Rey. Bendito seas por eso, Señor Jesús. Amén.